Diego Hernández, te agradezco mucho que nos acompañes justamente para tener más contexto de lo que está pasando en el país en cuanto a los temas más importantes hoy por hoy en la agenda nacional, que tiene que ver con la revocación de mandato y sobre todo la reforma eléctrica, ¿no? Porque ahorita vamos a aclarar los conceptos que se escuchan mucho, que son energética y eléctrica. Ahorita nos vas a ayudar a entender más. Diego es el secretario de Comunicación y Difusión de Morena a nivel nacional, y agradecemos mucho la visita a estas instalaciones de Grupo Cantón. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Víctor Hugo, y agradecerle siempre a Grupo Cantón, que ha apoyado desde un inicio este gran proceso de transformación que lideró desde hace muchos años y que sigue liderando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es importante entender el contexto de la agenda, porque lo vemos en la mañanera. Justo el día de hoy el presidente hace un anuncio muy importante sobre el tema de la reforma eléctrica. Habló de que él mismo va a encabezar los esfuerzos para comunicar y se lo pidió a los secretarios. En fin, va a haber mucha información también para combatir mucho de la infodemia que se da al respecto. Así es, pues la oposición está muy nerviosa, ¿no? No quiere que se haga esta reforma eléctrica, porque de fondo es tumbar la reforma energética que el PRI y el PAN, con la mayoría en 2008 y en 2013, aprobaron en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿no? Así como en los 17 congresos locales mínimos que se requieren para hacer estas reformas constitucionales. Pues obviamente hay muchos intereses de por medio, ¿no? Son miles de millones de pesos año con año los que se les están dando en subsidios a diferentes empresas. Eso es uno de los que más llama la atención, porque es decir, la situación actual es que muchas empresas tienen grandes o corporativas que pueden pagar la luz, y a diferencia de la ciudadanía, pagan menos actualmente. Sí, justo hace ratito venía viendo ahí en WhatsApp, uno de los varios grupos en los que estoy, me llegó un video del Oxxo, ¿no? Sí. Que sacaron hoy justamente. Pues ya se pusieron muy nerviosos porque pues ya se les exhibió públicamente todas las tropelías que hacen, y en el video decía, no, es mentira, ¿no? Nosotros generamos toda nuestra energía por autoabasto, etcétera, etcétera, ¿no? Y que los precios no es lo que dicen, nosotros pagamos por kilowatt hora tanto, mentira, ¿no? Ahí están muy claros los datos de la CFE. Un Oxxo paga en promedio $1.80 por kilowatt hora, mientras que un hogar sin subsidio paga $5.20, el triple de lo que paga un Oxxo. Ellos dicen, es que nosotros tenemos precios más bajos porque nosotros tenemos autoabasto. Supongamos, ¿no?, que el Oxxo tiene... Vamos a pensar bien, ¿no? Que el Oxxo tiene sus paneles solares para el sureste en Campeche, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo van a abastecer del panel solar en Campeche al Oxxo acá en Cancún? Pues necesitan forzosamente una red de distribución. ¿Qué red de distribución utilizan? La de la CFE. Pero con la reforma del 2013, al ser autoabasto, supuestamente, pues no le pagan un solo centavo a la CFE, ¿no? Todo es totalmente gratuito. Es como si yo llegara con un diablito, me conectara y fue luz gratuita. Sí, digámoslo, ¿no? Fácil, ¿no? En síntesis es eso es lo que los grandes corporativos. Y el Oxxo en específico, Bimbo y Walmart son otros, ¿no? Además de que las concesiones que se tienen es para un poquito más de 240 empresas. Y en la realidad se abastecen de ese sistema de autoabasto más de 77,000 empresas, bajo el esquema de que supuestamente son socios de las 243, pues que es una mentira total, ¿no? Entonces están utilizando la red de cableado eléctrico de la CFE, pues tal cual, como si fuera un diablito para colgarse y pagar muchísimo menos de lo que tendría que estar. A ver, ayúdenos a entender, porque se dio justamente un arranque interesante para informar con 100 organizaciones en la Ciudad de México. Se anunció justamente que habrá una movilización el próximo 17 de febrero y además un plantón el 1 de marzo. ¿Estas fechas por qué son cruciales? Mira, se planteó en este gran frente que conformamos el sábado de la semana pasada en la Ciudad de México. Fueron un poco más de 120 organizaciones sociales que tienen presencia prácticamente en todo el país. Además de estas dos fechas, también acordamos que se van a empezar a realizar foros estatales para invitar a más organizaciones sociales a que se sumen a esta iniciativa y respaldemos la reforma eléctrica. El 17 se nos hizo una fecha clave porque justo el 15 acaba el Parlamento abierto, que está ahorita en la Cámara de Diputados. Es día de sesión en el Congreso, ¿no? Es jueves. Entonces consideramos que es un muy buen momento para arropar
a nuestros representantes populares y decirles que aquí está el pueblo de México, invitándolos y empujándoles para que voten a favor de esta reforma que es en beneficio de todas y todos los mexicanos. Y la otra fecha del 1 de marzo, eso quedó como tentativo, se dejó ahí en un paréntesis el plantón, a reserva de ver qué día empieza la discusión en comisiones. El día que empiece la discusión en comisiones, ese día, hasta que se apruebe en el Pleno de la Cámara, vamos a estar en un plantón permanente en respaldo a la reforma. A ver, hay una cosa muy interesante que son los argumentos de las y los diputados en oposición. Hemos estado viendo inclusive declaraciones de excatedráticos, que esto llama mucho en el tema, como lo fue el de la UNAM, que en su trayectoria, y si la revisamos, tiene antecedentes de haber querido privatizar, y muchos de estos contextos que ofrece la oposición van en función de todo esto. ¿Por qué tenemos que entender que justamente es para buscar la soberanía del país en materia energética? Mira, es muy sencillo, ¿no? Ahorita, conforme se ha ido todo el adelgazamiento, se ha ido dando el adelgazamiento de la CFE, en 2018, cuando entra el gobierno de la Cuarta Transformación, estaba justo el esquema como se está planteando en la ley: 54% participación de la CFE, 46% de los privados. Sin embargo, por estos contratos leoninos que se fueron dando, pues poco a poco se va reduciendo la participación de CFE y se va aumentando el de los privados. Hay una proyección que en 10 años estaría, si sigue el formato como está, 86% privados, 14% CFE. Pues eso no es garantizar una soberanía eléctrica. Es un poco lo que está pasando y lo que vemos en otros países, que están rebasados ante el tema. España e Italia es el ejemplo más claro. En España lo que hicieron fue eliminaron una empresa estatal, ¿no? Entonces todo ahora está controlado por los privados. Pues el privado no le interesa a la gente, le interesa la ganancia, le interesa el negocio. Entonces ha habido en los últimos 3 años un incremento de 500% en las tarifas de luz. Además de que hasta ahí están las imágenes, ¿no? Si uno le busca en Google pobreza eléctrica España, te salen fotos de niños haciendo la tarea con velas, ¿no? Como si hubiéramos regresado al medievo. No, las propias autoridades están inclusive en estas épocas de frío sugiriendo que duerman con las mascotas. Digo, estamos llegando a una situación de la época de las cavernas. Claro, totalmente. Y eso se debe a que pues todo el esquema del oscurantismo neoliberal es ese, ¿no? El propiciar la ganancia para unos cuantos y que no les importe el resto de la población. Por eso esta reforma eléctrica de fondo lo que plantea es garantizar la soberanía eléctrica, que ya no sean los privados los que tengan la batuta y el control, sino la empresa del Estado. Y pues obviamente la empresa del Estado va a ver primero por la población antes que por la ganancia de los privados. Por eso es fundamental que se vaya aprobando en este sentido, ¿no? ¿De qué forma vamos a pagar menos luz la ciudadanía en lo general a través de la reforma eléctrica? Mira, hay un dato que es bien clarito y bien esclarecedor. Entre todos los subsidios que se dan en general, año con año a partir de la reforma del 2013, es un cálculo de aproximadamente 490,000 millones de pesos que se le subsidia a las empresas privadas. Que eso pues no se ve reflejado en la boleta que recibimos nosotros en nuestras casas, ¿no? El subsidio es muchísimo menor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se subsidia a la empresa, pero no se subsidia al consumidor. En el momento en que se haga esta reforma, se van a quitar esos subsidios a los grandes consorcios, van a tener que pagar lo que tienen que pagar, como el caso del Oxxo que poníamos ahorita de ejemplo, y pues en automático, pues ¿a dónde se va a ir ese subsidio? Pues directamente al consumidor, ¿no? Entonces ahí es en donde va a venir el ajuste tarifario, ¿no? Justamente. Todo este tema tiene que ver para la ciudadanía, para poder tener este contexto. ¿Qué es lo que podemos hacer además de informarnos? ¿Buscar los espacios para la movilización que se va a ir dando? Sí, sobre todo esto también nosotros lo vemos como un ejercicio de memoria histórica. Recordemos 2 procesos previos que se dieron para garantizar la soberanía energética del país. 1938 con la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas, 1960 con la nacionalización de la industria eléctrica con Ruiz Cortines, ¿no? Esos 2 momentos tuvieron una característica en común: el pueblo de México salió a las calles en masa a respaldar estos 2 procesos. Ahora tenemos esa responsabilidad histórica, ¿no? No le podemos cargar todo al presidente, a los diputados, a las diputadas. Como pueblo también necesitamos salir a las calles a empujar esta iniciativa. Por eso la gran conformación del Frente Nacional de Organizaciones en respaldo a la reforma eléctrica, porque
porque esa es nuestra responsabilidad, acompañar estas iniciativas que van en bien del pueblo de México, de más de 130 millones de mexicanos. Se habla mucho del litio, es justamente un tema novedoso porque será una de las energías del futuro. Pues el litio del futuro y del presente, ¿no? Ya está empezándose a incrementar el consumo. El litio, sobre todo acá en el sureste, no es tan conocido porque aquí no hay reservas. Prácticamente todas las reservas que tenemos de litio en el país se encuentran en el norte, sí, sobre todo en Sonora y en la región del altiplano potosino, Zacatecas, San Luis. Es fundamental porque ahora se le llama el oro blanco. En su momento, recordemos, al petróleo era el oro negro, ¿no? Sí. Entonces ahora el litio es el oro blanco. Es un metal como un tipo de polvito, un talco, ¿no? ¿Cuál es la importancia del litio? Que el litio es fundamental para garantizar pues las baterías eléctricas, las baterías recargables, las pilas de celulares, de computadoras y sobre todo las baterías de los coches eléctricos. Por eso el consumo cada vez va incrementando. Por eso decimos que es el futuro, porque vamos para allá. Exactamente, porque es parte del proceso para la inversión hacia el cambio, hacia las tecnologías limpias, ¿no? Que eso es muy contradictorio con lo que dice la oposición, ¿no? La oposición dice, no, es que no se invierte en energías limpias, y por otro lado quieren privatizar el litio, que es el elemento fundamental en todo el mundo para poder hacer pues, las tecnologías limpias del sí, buscar el negocio, como ha venido pasando con otros. Porque además ahí es muy, muy importante el precio, ¿no? No es nada más lo que implica futuro, sino cuánto cuesta, ¿no? En noviembre del año pasado, de 2021, se cotizaba en los mercados internacionales en $3,000 la tonelada, como 60,000 pesos, ¿no? El lunes de esta semana que revisamos, en algunos mercados se cotizaba hasta en $55,000, ¿no? Es decir, más de $1,000,000 la tonelada. México tiene la 10ª reserva más grande del mundo y en Bacadehuachi, Sonora, en la Sierra Sonorense, está una de las reservas más grandes de todo el mundo. Se calcula que solamente esa reserva de Bacadehuachi tiene 243 millones de toneladas de litio, imagínate, ¿no? Ahora multiplícalo por 1,000,000, claro, poco más de 1,000,000 que cuesta ahorita en el mercado actual, pues eso es lo que le va a garantizar a México y al Estado, pues que a largo plazo se pueda seguir financiando todo este esquema de protección social que ha estado teniendo la Cuarta Transformación, ¿no? Estos grandes desarrollos como el Tren Maya, el Interoceánico, las refinerías, Dos Bocas, la compra de Deer Park, etcétera, 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 programas de adultos mayores, bla, bla, pues se van a financiar de ahí, ¿no? Luego dice la oposición, ¿de dónde van a sacar el dinero? Pues ahí tenemos nuestros recursos naturales, nada más hay que explotarlos de forma sustentable. Ahorita que estamos hablando de dinero y de dónde va a salir, el INE, a regañadientes, por fin acepta hacer la revocación de mandatos, se junta mucho más del porcentaje mínimo para las firmas. Ha sido toda una odisea, me reportaba Eurípides Flores, actual representante de Morena ante el INE, el calvario de que inclusive les han cerrado los micrófonos, los espacios para poder pues hablar sobre todo de los sueldos y de los recursos que ya tienen al interior. ¿Cuáles son las actualizaciones de esta revocación de mandato? A muchos les gusta la palabra ratificación de mandato en el caso del presidente en estos momentos. Pues mira, nosotros como partido pues sí tenemos ahí atadas las manos y tenemos que hablar de revocación y no de ratificación, porque según como vienen los lineamientos del INE, dicen que no podemos influir tendenciosamente hacia la opinión a favor. Seas funcionario o no, porque también sí, pasó también, a un senador. Sí. Claro, también para servidores públicos, representantes populares, sí, sí. ¿no? La ciudadanía en general ahí tienen total libertad, ¿no? De hablar a favor o en contra, ¿no? Nosotros tenemos esas restricciones. Entonces, por eso tenemos que hablar de revocación de mandato, ¿no? Que además es un ejercicio histórico, como bien lo dices, pues nos han cortado ahí a Eurípides varias veces el micrófono, se lo han apagado, pues porque les es muy incómodo que les diga uno sus verdades, ¿no? En la cara, ¿no? Hasta el papel de baño de lujo tienen, ¿no? O sea, híjole, pues no sé cuál papel compren o hoja... Sí, seguro de gastos médicos, seguro de gastos una cantidad... Seguros de gastos médicos, comidas en restaurantes de lujo, renta de vehículos. O sea, además de su sueldo, ellos no gastan en nada. No gastan en nada, ¿no? O sea, hay un dato, un contrato que apenas acabó a finales del año pasado, que empezó en 2019, para renta de vehículos, 2,100 millones de pesos. La para renta, pura renta de vehículos, o sea, ni siquiera es para un... Y de los locales, ¿no? Que también salía. ¿no? Exacto, o sea, le hubiera salido muchísimo más barato al INE comprarlos, pero pues como para ellos todo es negocio redondo, pues ahí está muy clara la situación. Además de que no se quieren apretar el cinturón, el propio gobierno de México, cuando estuvo con COVID el presidente, el secretario de gobierno, Adán Augusto, pues ahí dio la exposición, ¿no?
se hizo el análisis de cómo podría ahorrar el INE. El INE dice que le faltan un poquito más de 1.700 millones para poder garantizar la instalación de más de 161,000 casillas en todo el país, igual como fue el proceso de junio del 2021. Pues ahí, en ese ahorro que se les dio, pues son 2.300 millones, hasta 600 millones más de lo que necesitan, ¿no? Entonces, pues no le veo ahí la justificación como para no poderlo hacer. La justificación de fondo es que no quieren dejar este antecedente en esta nueva etapa que se está construyendo en la democracia en el país. Sería, digamos, la crónica de una muerte anunciada, sería reformular el INE. ¿Qué sucedería después de la revocación? Pues mira, yo creo que el INE ya cumplió su deber histórico, ¿no? Garantizó que llegara... Que no es dar democracia, ¿no? Sí, no, que no es... Sí, no, o sea, garantizó que llegara, sí, no porque ellos quisieran, sino porque tuvieron que respetar la voluntad del pueblo, que llegara un gobierno que realmente transformara la vida pública de este país, ¿no? En 2018, pues no les quedó más, porque fuimos más de 30 millones de mexicanas y mexicanos quienes votamos por este cambio, y pues es inminente la reforma electoral que se tiene que venir para el segundo semestre del año, ¿no? El INE ya es absurdo su existencia, claro, porque el INE fue creado para procesos electorales, procesos electoreros, incluso yo lo diría así. En tiempos de transformación, o como estamos visualizando cómo debe ser la democracia, pues es darle el poder al pueblo, a través de ejercicios como la revocación de mandato, como la consulta popular que fue boicoteada desde el propio interior del INE, ¿no? Recordarás, instalaron una tercera parte de las casillas que se debieron de haber instalado, sí, y aún así se tuvo una votación incluso casi similar a la que obtuvo el PAN en todo el país, ¿no? Y el PAN teniendo un presupuesto de más de 2,000 millones de pesos, ¿no? Y acá a través de solamente un ejercicio ciudadano. Entonces estos procesos de plebiscito, referéndum, revocación, etcétera, que son consultas populares abiertas, como lo que hubo aquí al inicio, antes de la construcción del Tren Maya, antes de la construcción del interoceánico, ¿no? Que se le consultó a las comunidades, ¿no? Para evitar una cuestión de despojo y que realmente la ciudadanía estuviera enterada, pues eso no lo va a organizar el INE porque no le interesa, claro, ¿no? Entonces a nosotros sí nos interesa transformar la vida pública del país, y parte fundamental pues es transformar la democracia. Aprovechando tu visita en Quintana Roo, estamos en medio de un proceso que yo estaba revisando, inclusive información a nivel nacional, que se percibe sumamente revuelto el escenario electoral en lo que tiene que ver las propuestas e inclusive el interior del partido. ¿Qué es lo que está pasando con esos personajes que luego de haber sido encuestados, en el caso de la senadora Maribel Villegas, en el caso del exdiputado Luis Alegre, del senador José Luis Pech, de la exalcaldesa de Solidaridad Laura Beristain, que se sumarían, ¿cómo quedaría esta situación luego de que la coordinadora en la defensa del voto actualmente en Quintana Roo es Mara Lezama, o es a título del partido, lo que en este momento se tiene, previo a que se dé ya oficialmente una precandidatura, porque ya estamos en los tiempos? Sí, pues ahí es hacerles una invitación, ¿no? Digo, yo creo que ha sido uno de los ejercicios más transparentes internos en la vida corta que tiene nuestro movimiento, ¿no? Las encuestas se hicieron públicas, no se ocultó ningún dato, ¿no? Cosas que antes luego decían, oye, es que no salieron las encuestas completas, Hicimos transmisión en vivo justamente para garantizar el tema no se había dado de en un partido, claro, algo así, ¿no? Ni en Morena, ni en ningún otro, ¿no? Entonces eso fue un ejercicio histórico de transparencia. Ahí estaba muy clara la situación, y la compañera Mara en las 3 encuestas que se hicieron, pues en las 3 salió muy arriba, ¿no? Entonces ahí hacemos una invitación muy cordial, ¿no? A todos estos compañeras y compañeros a que se sumen. Yo sé que varios de ellos, prácticamente todos, ya están sumados para cerrar filas. ¿Me puedes confirmar si se van o no se van del partido? No se van del partido, ¿no? Ninguno se va, ¿no? Ni Maribel, ni Pech, ni Alegre, ni ninguno, ¿no? Todos se van a quedar apoyando este proceso de transformación, porque además son momentos históricos y tenemos que estar a la altura de estos momentos históricos. Más allá del proceso electoral que se va a vivir aquí, que es muy importante, estos 2 temas que tocábamos son fundamentales para el futuro del país, ¿no? El tema de empujar la reforma eléctrica y garantizarle la soberanía nacional al pueblo de México, ¿no? Porque la patria es primero, eso es fundamental, no hay nada por encima de ello. Y en segundo lugar, pues cerrar filas hacia el proceso revocatorio del próximo 10 de abril, donde necesitamos una suma de esfuerzos para garantizar dejar ese antecedente histórico. Es altísima la votación que necesitamos, así es como está establecido
en la Constitución, más de 38 millones de votos se necesitan para que pueda ser vinculatorio. Entonces ahorita necesitamos la suma de esfuerzos de todas y de todos. Son momentos cruciales para el futuro del país, insisto, y es momento de cerrar filas hacia el proceso. ¿En qué momento se va a hacer ya oficial la candidatura, el nombre de quien vaya a contender en el proceso electoral para Quintana Roo? Pues habrá que esperar los tiempos. Ahorita ya pues, la precampaña está prácticamente por acabar, no se registró a nadie aquí en el estado, termina el 10 de febrero si no mal recuerdo, y si no mal recuerdo es hacia finales de marzo cuando se tiene que dar ya el registro formal de quién va a encabezar los trabajos ya para la candidatura, ¿no? Arrancará la campaña el 3 de abril, entonces será hacia finales de marzo más o menos cuando ya se esté registrando oficialmente quién encabezará la candidatura a la gubernatura. Por lo pronto ahorita pues la compañera Mara está coordinando los trabajos para la construcción de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, justo en estos dos ejercicios, tanto para la defensa y el respaldo de la reforma eléctrica, como para incentivar la participación de la población para el proceso regulatorio del 10 de abril. ¿Hay operación cicatriz en Quintana Roo? ¿Se están estructurando las bases? Sí, pues es un trabajo que se tiene que hacer. Aquí los dirigentes del partido en el estado, el compañero Humberto Aldana está siendo parte de ese proceso, el compañero William Ferrer, que está responsable de la estructura organizativa del partido, ¿no? De la conformación en parte de estos comités, junto con el equipo de la compañera Mara, ya están trabajando en conjunto, están cerrando filas y pues con ese objetivo claro, que llegue la transformación y se renueve la esperanza en Quintana Roo. Sobre este tema y por último, ¿cómo se percibe esta alianza luego de que a nivel local sería en su momento Morena, Partido Verde, PT y el Partido Más sale de esta alianza? Se incorpora a Fuerza por México en un anuncio que se hizo también a nivel nacional, mencionando que apoyarían inclusive los 6 estados en el país. ¿Cómo se percibe esta alianza? ¿Cómo se dan las condiciones? Pues al final la coalición Juntos Haremos Historia, venimos trabajando desde el 2018, ¿no? Es un gran acuerdo que tienen estas 3 fuerzas políticas, Morena, el Verde y el PT, con claridad de que lo más importante, más allá de los espacios políticos que pueda ganar cada instituto, pues es la transformación de fondo del país y del Estado, ¿no? Pues quien haya decidido irse por otro lado, pues está en todo su derecho, ¿no? Al final la historia los juzgará y ahí estarán los resultados muy notorios, ¿no? Entonces es muy claro que esta coalición arrasará en el próximamente, ¿no? Cambiaremos, pintaremos de guinda todo el estado y pues quien no se suba al carro, pues ahí lo veremos de lejos, ¿no? Y lo saludaremos. Te hemos visto también promoviendo este tema que han sido fake news, una muy crucial y puntual sobre el tema del Tren Maya, que es esta situación de los árboles y el Tren Maya, y con todas sus controversias alrededor del propio presidente, pues ha calificado como que el arquitecto Rogelio Jiménez Pons no le puso el empuje ni el liderazgo necesario. Ese Javier May, decíamos que tiene pues un reto, yo creo que el más importante inclusive de su carrera política, para mostrar el músculo en acelerar las obras, porque también lo dijo el presidente, con todo y todo en el 2023 el Tren Maya va. Sí, es un hecho de que en diciembre está la fecha límite, así como en su momento lo puso el 21 de marzo para la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? El nuevo aeropuerto internacional, que ya está todo preparado y en cuestión de mes y medio o un poquito más ya estaremos teniendo nuestro nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. En el caso del Tren Maya es algo similar, pues es una cuestión de dedicación, de entender que estamos en un proceso de transformación. Yo siempre he comentado con compañeros del movimiento que están en diferentes espacios que no llegamos a administrar, llegamos a transformar la vida pública de este país. Entonces, para transformar necesita esto dedicación 24/7, 365 días del año, tal cual como lo hace el presidente. Ahora sí que él no pide nada que él no haga, ¿no? Entonces hay que seguirle el ejemplo, hay que hacer esta situación, y Javier pues es un monstruo operativo, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Es un compañero que lo conozco desde hace algunos años y sé que va a estar a la altura. Sobre todo el hecho de saber hacer política y socializar los temas, que creo que esa es una de las debilidades, ¿no? Que no se logró, digamos, hacer política.
Sí, pues se ha ido haciendo este trabajo, sobre todo en las comunidades, en los ejidos, ¿no? Para empezar a conformar los grupos de cooperativas. Los grupos empresariales también, que son los Exacto, que más ¿no? Que son los grupos empresariales, que son por lo general los más reacios, ¿no? Pues es parte de irles explicando, ¿no? Es como en su momento, después de la Guerra Sucia de 2006 contra Andrés Manuel, ¿no? Que muchos empresarios tenían una visión de que no era el monstruo comunista como bebés, sí, ¿no? Ya cuando empezaban a conocerlo realmente entendían, ¿no? Que lo que quería era que el empresario mexicano también siguiera trayendo ganancias, pero en la justa medianía, ¿no? Sin la voracidad que implica el esquema neoliberal, ¿no? Que haya ganancias para todo el mundo. Acá es lo mismo, es explicarles cuáles van a ser los beneficios, incluso hasta ellos mismos les va a ayudar, ¿no? O sea, la fruta que van a consumir en sus hoteles, en sus restaurantes, la van a tener hasta más fresca, ¿no? La pueden traer en automático pues de Chiapas, de Oaxaca, de diferentes estados, ¿no? Y con el tren hasta les va a llegar muchísimo más fresco. Entonces es un tema de comunicación, diría yo, ¿no? De comunicación abajo con la población para explicarles cuáles son los beneficios reales, y con el empresariado cuáles son las ventajas económicas que traerán todos los polos de desarrollo que tienen. Y en cuanto al tema ecológico, pues desmentir, ¿no? La oposición es muy mezquina, ¿no? No le interesan. Precisar sobre todo, porque estas cosas que se van haciendo, como fue, y fuimos testigos, me tocó documentar cómo trasplantaban estos árboles, llevar esta información lo más precisa posible a detalle, porque si se les olvida o no la quieren ver. Incluso ahí, quien no lo haya visto, los invito. Ayer subió un tuit el vocero de la presidencia, sí, Jesús Ramírez Cuevas, en donde es un video de 2 minutos más o menos, en donde hace la explicación concretita, ¿no? Y el tipo de árboles. El tipo de árboles, las asociaciones especialistas en temas ecológicos que ayudaron para darle asesoría técnica a los trabajadores del Tren Maya. Pues ahí se ven las grúas, sí, etcétera, ¿no? Fueron más de 22,000 árboles que se trasplantaron entre Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Ahorita ya va un buen porcentaje de avance, todavía falta acabar de trasplantar algunos, pero pues yo creo que en algunos meses ya acabará de estar eso. Entonces, informarle bien a la ciudadanía, ¿no? Invitarlos a que se enteren, que no se dejen llevar por las noticias falsas de los medios chayoteros y de la oposición, que pues, han sido especialistas en eso desde siempre, y que sigamos empujando este proceso de transformación juntas y juntos, por el bien de Quintana Roo y por el bien de México. Pues te agradezco mucho esta visita a las instalaciones del Grupo Cantón, donde estaremos replicando a través de los diferentes periódicos, la estación de radio Quintana Roo, Frecuencia Mágica 89.1 FM, las redes sociales. ¿Qué mensaje nos dejas? Y que no sea la primera vez que te vemos en Quintana Roo hablando de estos temas. Sí, no, pues yo más que contento. Todo esto falta mucho, ¿no? Faltan por lo menos un par de meses, tanto para que se dé el proceso de la aprobación de la reforma eléctrica en el Congreso Federal y después en los congresos locales, y por supuesto el proceso revocatorio del 10 de agosto, que estoy segurísimo que seguiremos haciendo historia, y que el 10 de abril saldrán millones de mexicanas, saldremos millones de mexicanas y mexicanos a garantizar que siga la democracia en este país. Seguiremos precisando las benditas redes sociales, porque sí, se prevé que haya más desinformación, entonces es importante continuar con el diálogo sobre todo. Sí, claro, los invitamos también a que se informen en las páginas oficiales de nuestro movimiento. En Facebook, nos encuentran como Morena Sí, en Twitter Partido Morena MX, en Instagram, YouTube y TikTok también como Morena Sí. Entonces los invitamos, ahí estamos diario compartiendo mitos y realidades sobre la reforma eléctrica, sobre la importancia de participar en esta nueva etapa, con estos nuevos ejercicios democráticos que estamos teniendo en momentos de transformación, y sobre todo pues que salgamos todas y todos a defender esta reforma eléctrica, porque la patria es primero. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Hernández, justamente secretario de Comunicación y Difusión del Partido Morena en las instalaciones del Grupo Cantón, para precisar y hablar sobre los diferentes temas en la agenda del país. Gracias. Gracias.